Bueno, con el sabor dulce que nos ha dejado el marrón glacé, vamos a cosas más serias y menos divertidas, porque hay un nuevo episodio para el futuro de Nova Galicia Banco. El FROB ha hecho pública la valoración de la entidad. Nova Galicia tiene un valor negativo de 3.091 millones de euros. Marcos González nos amplía todos los detalles. El Fondo de Reestructuración Bancaria acaba de publicar su tasación de Nova Galicia Banco, nada halagüeña para el banco gallego. En el FROB entienden que su valor es negativo, que el banco representa un agujero contable de más de 3.000 millones de euros. Un agujero que ahora deberá ser rellenado con los 5.425 millones de euros del rescate europeo, pero también con los 1.800 millones que aportarán los inversores privados y los propietarios de participaciones preferentes, que finalmente deberán asumir una quita de entre el 40 y el 50%. Así el banco quedará por fin saneado, con un valor de unos 7.200 millones de euros. Solo falta por saber si las pérdidas serán asumidas antes o después de la inyección de fondos públicos. Si se hace después, aún quedan algunas esperanzas para la obra social. Si se hace antes, como todo parece indicar, ya podemos despedirnos de Nova Caixa Galicia, aunque desde el Partido Popular de Galicia ya han anunciado su intención de recurrir esta situación si finalmente se produce. Estamos pendentes desa decisión. É certo que somos pesimistas e que posiblemente habrá que facer o mesmo que se fixo co FROBUN, que foi presentar un recurso en defensa dos intereses de Galicia, presentar outro recurso de inconstitucionalidade ao FROB 2, que foi o que se fixo cando foi aprobado, ou mesmo presentar un recurso, neste caso contencioso administrativo, cando se fixo a primeira valoración da Caixa Galega. Mientras tanto, en el Parlamento gallego se acaba de aprobar una comisión de investigación que pretende esclarecer lo ocurrido con las antiguas cajas gallegas. Una comisión a la que acudirán los antiguos responsables de Nova Caixa Galicia y también el presidente de la Xunta, y que llega demasiado tarde para la oposición, aunque en el Partido Popular siguen justificando su demora. Mantienen que constituirla antes hubiese perjudicado el proceso de recapitalización de la entidad. Bueno, varapalo, yo creo, para el proyecto de Castellanos. Se ensombrece aún más el panorama, ¿no, María? Sí, bueno, yo personalmente siempre fui muy pesimista con respecto a toda la programación que existía. En los últimos programas no augurabas nada bueno, ¿no? Nada bueno, y evidentemente creo que, bueno, a tenor ya de las cifras que existían en ese entonces, faltaba evidentemente una última auditoría que era obligada antes de la incorporación de la aportación del FROB, y por desgracia parece que el agujero es bastante más ostensible. Aquí está claro que los que inicialmente van a salir perdiendo van a ser, está claro, los accionistas, los que poseen subordinadas y los que poseen preferentes, por desgracia, que ya vamos aún anunciando la quita del 60%, evidentemente van a tener bastante merma en sus 40, inversiones. ¿no? De Guindos habla de un 40%. De un 40%, pero bueno, evidentemente con en una estimación, cuidado, porque luego cuando se establezca la cifra exacta que haya que dar cobertura, puede y además no es una ¿no? recuperación de la liquidez, sino que es un cambio por acciones. Por acciones, exactamente, con un valor bastante menor que el que estamos hablando. Y evidentemente otro capítulo importante va a ser el de la aportación de los empresarios gallegos que hicieron, en fin, esa entrada con 70 millones de euros, que evidentemente ahora con esta operación acordeón van a quedar prácticamente una representación de cero. Falta evidentemente por, en fin, establecerse definitivamente los números, pero creo que con las consecuencias, en fin, no pintan nada bien. Por tanto, yo creo que la senda, sobre todo ahora con estas cifras, conociéndose, la senda, todo hace indicar que la senda va a ser una primeros de año, no más allá del segundo semestre, va a ser la incorporación a otra institución financiera, casi con toda seguridad. ¿No se van a esperar esos 5 años que había autorizado Bruselas? No, porque fíjate, ya estaban, en fin, Castellano hoy seguía insistiendo en que había de plazo hasta el 2017, ¿no? Claro, sí, bueno, él puede seguir insistiendo. Oye, pero claro, supongo que la gestión que tiene encomendada es esa, pero otra cosa es que una vez que presente estos resultados con estos pasivos a cualquier inversor, pues en fin, creo que no va a haber mucho animado a entrar, ¿no? Y con respecto a la comisión de investigación, ¿no? Que era lo que también... Bueno, si quieres hablamos de la comisión después porque es un asunto aparte. Caetano, tu impresión con este último episodio? Eu dende o lamentable... Tú tamén eras moi escéptico, non? Dende o lamentable proceso de fusión das caixas, tanto eu como a miña empresa, sempre dixemos que o camiño era errado e que nos levaba onde nos leva. Eu creo que a Nova Galicia Banco mataron entre todos,
mataron, non matamos a sociedade, sino que mataron os responsables políticos e financeiros, e o FROP o único que fixo foi rematalo. A partir de agora, digo o que digo ao señor Castellano, o seu plan para reflotar a entidade está absolutamente colapsado. Todo o que se xa agardar, pois é perder tempo para intentar equilibrar mínimamente o sistema financiero en Galicia, que xa non terá unha voz galega, pero que falta nos fai aos galegos, ás pymes e ás familias, sobre todo, que se restaure dunha vez as inxeccións financeiras, a inxección de crédito, para intentar respirar un pouco no que nos agarda nun 2013 que vai comezar dunha maneira terrorífica. Maite, ¿tú crees que es viable todavía el proyecto de Castellano o la verdad es que lo que estamos viendo es un proyecto de saneamiento para poder venderla mejor? Vamos a ver. En primer lugar, ¿el proceso se pudo haber llevado mejor o peor desde el principio? Yo creo que se llevó bien. Lo que pasa es que las condiciones, el marco en el que se hizo todo el proceso de fusión, que era el que había, porque me vuelvo a repetir que la SIP era mejor. Básicamente, claro, que básicamente non pintábamos nada. Todas las entidades que se metieron en SIP ya no existen, no se sabe nada de ellas. Han quedado esfumadas en algún limbo, porque ya no hablamos de Bankia, es que no existen ya. Todo tipo de entidades. Teníamos unas entidades con problemas. Y la forma de afrontar esos problemas fue la que fue. Y en aquel momento yo creo, y sigo manteniendo que parece la más adecuada. Por lo menos con la información de la que se disponía. Bueno. Y con las condiciones con las que había. La otra vía, la vía que se decía era la vía de la SIP, que ya vemos en otras cajas, en otras comunidades, lo que ha pasado. De momento aún tenemos algo, aún ha caído. Y Castellano va a seguir peleando para que así sea, y yo creo que desde Galicia se va a seguir peleando para que así sea. Garantías no, yo creo que no las hubo nunca, porque el tema de lo que es el mercado financiero es que está dando y sigue dando todavía unos tumbos que nadie se esperaba, en las peores condiciones. Y bueno, y yo espero y confío en que todavía pues pueda haber posibilidades para que entre... Hay una inyección fuerte de dinero público. Xa, pero Maite, pero é que este é un banco que vale menos 3.000 millóns de euros. Ya lo sé, pero también empresas y algunas ha salido, o sea, que bueno, hay una inyección, lo que sí es cierto que como una empresa a lo mejor se puede dejar caer, el banco no se deja caer, ya lo sabemos, porque no se lo puede permitir ningún país. Acabe siendo una entidad gallega pura, gallega con ingleses o gallega con madrileños. Será absorbida por un gran banco. Absorbida por un gran banco, es una de las opciones que podemos acabar. En cualquier caso, el proceso de fusión, que ya es parte de la historia y ahora evidentemente podríamos discutirlo hasta el infinito y nunca llegar a un acuerdo, pero sí está claro que el proceso de fusión se estableció con criterios políticos y se hizo de forma transversal cuando tenía que hacerse de forma horizontal. Esto es, todo el mundo, había analistas que indicaban que el proceso de fusión de cualquiera de las instituciones gallegas tenían que haberlo hecho con otras externas a Galicia, porque evidentemente había complementariedad en las redes, etcétera, y de esta forma lo único que se hacía era unir dos que evidentemente iban a tener que después pasar un reajuste importante para reducir sus estructuras. Entonces el procedimiento ya no estuvo bien, pero bueno, esto ya ocurrió, ya pasó, las circunstancias también es verdad que cambiaron, los activos no eran los que decían, en fin, todo. Manolo, ahora, por favor. Bueno, a mí lo que me parece inexplicable es que hace un par de años tenía un valor de 1.800, el año pasado 180. Se les suponía. O se les presuponía, y este año menos 3.100 casi. Bueno, casi que vendan porque si non... Bueno, es difícil explicarle a la ciudadanía esto, ¿no? Inconcebible, porque uno puede entender que hay un crack financiero en un determinado momento, que hay unas acciones y una empresa se hunde y se pierde muchísimo dinero. Estás haciendo valoraciones de activos inmobiliarios, etcétera, que evidentemente tienen otro valor, está claro. También, o sea, no es un cómputo de engañoso de que se esté cada día maniqueando las cifras para engañar. No, pero es que además hay una cuestión, la crisis empieza en el año 7, por lo menos en España, llega un poco más tarde a Galicia, pero estamos hablando ya de las valoraciones de los años 10, 11 y 12. Y ya este año todos sabíamos que era cuestión de tiempo la liquidación de
de las cajas. Y ahora vendrá el Banco Santander, que ya lo ha dicho muchas veces, que le interesa la red y demás, y que ya se está posicionando y estará haciendo caja. Ojalá le interese la red, ojalá le interese la red y así se pueda mantener. Yo creo que lo difícil es que venga alguien que le interese tener tanta red. Bueno, yo creo que el futuro va por ahí, en el que coincidimos todos, y esperemos que la comisión, por fin, bendita comisión, aclare y depure responsabilidades, porque como decía antes Tano, hay un montón de responsables, un montón de responsables que tienen que explicar esto, no solamente los gestores políticos y los ¿Quiénes gestores... crees tú que deberían pasar por esa comisión? Bueno, pues evidentemente las personas que han estado en la gestión, aparte de las instancias o de los partidos políticos o las organizaciones políticas y sindicales que estuvieron también ahí decidiendo cosas, no baladíes. Yo, como en la viabilidad de la institución fusionada tenía escasa fe, mucha menos la tengo con la comisión de investigación. Bueno, no hay ninguna comisión de investigación a lo largo de la historia de este país que haya servido absolutamente para nada. No, claro, cuando hay un problema crea una comisión, indudablemente, pero es lo que no estamos, por desgracia, en Estados Unidos, que evidentemente las comisiones sí tienen una trascendencia muy directa después en la ciudadanía, pero muy directa, incluso tienen, digamos, resonancias fiscales, etc. ¿Pero tú no crees que va a servir por lo menos para conocer cosas o saber más, tener más información? No, yo creo que lo que va a servir para servir un cruce, digamos, cruce y una justaposición de posiciones, o sea, de quién, exactamente, de quién realmente fue el que ejecutó y no ejecutó, en función de qué criterios o qué intereses, quién era el último que mandaba, un pouco que di Maite, eu fixen isto nunha circunstancia, nunha situación que ocorría isto, resulta que 3 meses despois o que eu pensei que iba a pasar non pasou. Esos cambios normativos en muy poco tiempo, de forma muy rápida, cambiando incluso los propios ratios de solvencia, los ratios de capital, o sea, es que fue una cosa que era como de locos, o sea, bueno, para algo que tienes que tenerlo planificado, hombre, no, pero porque un ratio en un banco no se cambia de la noche a la mañana. No, ya, eso está claro. La recapitalización de un sistema no es de la noche a la mañana. Bueno, pero quiero decir, pero hubo bancos que sí soportaron ese reajusto, o digamos, hubo bancos que no estaban tan metidos o esa prima que se le estableció. Aquí fue el sistema inmobiliario el gran tema. Aquí es que la situación... Porque lo que ves es que los bancos que era muy delicada, estaban tan tocados por el sistema. Claro, que se han salvado en los menos expuestos, ¿no? Ahora, pero antes de todo esto, el controlador público no es por la nos dejó meterse, el tema fue previo, el control tenía que ser previo, no solo a posteriori. Está claro, nadie lo discute. Hace 2, 3, 4, 5 años estaban quebradas, ¿sí o no? Estaban quebradas, estaban quebradas y siguieron creciendo y abriendo oficinas en Lepe. Sin duda, que no solo fue la modificación de los criterios que se impuso al tenor de la reconversión del sector financiero, no, ya tenían balances bastante delicados y con bastantes agujeros. Y como estaba claro, eso estaba claro. Aquí obligamos a casar a un enfermo terminal con un enfermo griposo. Y de ese matrimonio se ayudó o que está saindo agora. Pero en cualquier caso, yo lo que intuyo que va a haber es una exposición y un desfile de personas contando aconteceres bastante todos anecdóticos, pero que no se van a entrar nunca jamás en el meollo de la cuestión, ni en un desmenuce del balance, ni una, por supuesto, entonar de mea culpa de responsabilidades de la gestión, para nada. Vamos. Desgraciadamente chega tarde e dá-me a impresión de que vai a rematar mal. Non nos imos a enterar de grande cousa, non imos a depurar responsabilidades. Insisto, cada un vai a contar a película que viviu ou que lle pareceu que tiña que vivir e vai intentar salvar as súas responsabilidades políticas. E non creo que pasen por esa comisión os responsables, os máis altos responsables financeiros de cada unha das caixas. Que o primeiro que deberían facer. ¿Y por qué crees que no van a pasar? Chamar a señores que están... Bueno, aquí Pedro Puy dijo que Pego y que Méndez seguramente tendrían que comparecer. Claro, obviamente no van a estar. Incluso Touriño debería comparecer. Otra cosa, o sea, es que yo creo que es la única consecuencia de imagen que puede tener la comisión. O sea, el hecho de que haya personas que tengan que subir ahí a justificar. Pero es la única, digamos, eso está garantizado. La única consecuencia, nada más, el resto nada. Pero é un triste consolo, Manolo. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero no nos queda otra. Claro. Si no, luego hacemos ya la revuelta civil, porque ya no nos queda otra. Porque ademais o sistema financiero vai se reformando, vai cambiando, xusto cando nos imos estar sentados debatindo o mal que fixemos para chegar a esa reforma. Es decir, o sistema vai avanzando e nos estamos nos quedando mirando cara atrás e dicindo que fixemos sen saber moi ben o que fixemos, que é o malo.
El otro día, comentando esto también con un colega, me decía la indolencia de todos a la hora de permitir que los trabajadores de las cajas cobrasen doble cada 2 meses. Durante muchos años, con un montón de prebendas, y de vestir la segunda residencia con los electrodomésticos de promociones y demás, es que también era escandaloso. Pero nadie dijo nada sobre eso, y eso era absolutamente abusivo. Claro, evidentemente, el que entraba en una caja había arreglado. É escandaloso investir no ladrillo do Mediterráneo, que unha caixa de aforros invista no ladrillo do Mediterráneo. Pareceme moito máis. Bueno, a lo mejor los criterios de mercado de entonces sí lo imponía, Caetano. Tampoco uno puede ser gurú y decir que estabas exento y estabas al margen de cualquier posibilidad. En esos momentos... Igual Maite ten unha idea mental, que non sei se unha caixa tense que dedicar a ese tipo de investimentos. A ver, en esos momentos el negocio era lo que imperaba y lo que se imponía. Claro, entonces todo el mundo entraba... Yo decía que era una barbaridad, o sea, una auténtica barbaridad, pues no son las entidades financieras, porque conozco algún caso en otros sectores. Claro. Pero bueno, Maite, eu podo calar cun banco, pero cunha caixa... A toro pasado es muy bueno. Bueno, pero es que la caja estaba metido también en el negocio bancario. O sea, quiero decir, la caja también quería dar a sus depositantes el 4%, porque si no, su cliente se le iba al banco. ¿Y cuál era la fórmula? Invertir, especular, etcétera. Cerramos este capítulo porque lo cerramos en un paréntesis navideño, porque seguro que a mediados de enero volvemos a hablar no solamente de las cajas, de las preferentes, de esos accionistas que van a perder parte de su inversión, claro, de esos casos de afectados de preferentes que van a perder el 40%. Eu imagínome a estes vos empresarios galegos aos que con grande esforzo convenceu o señor Castellano de que metesen algún carto aí, que estarán pensando agora? Que los han perdido, es lo que están pensando. Estarán calculando lo que van a perder. Estarán calculando lo que van a perder. Esperando mañana para saber cuánto. Cando a sociedade dos medios lles dixemos, oiga, aposten vostedes... Les dijisteis. Sí, claro, aposten vostedes por o sistema financiero galego. Les dijisteis, pero eso fue un empeño baladí, de no sé por qué inspiración nació, de que había que apostar por algo, aunque no fuera rentable, claro, es que eu teño moi clara a inspiración ven dos poderes que nos moven nesta Galicia. Todos eles dixeron que precisábamos unha caixa con galeguidade, con solvencia. Nin hai solvencia, nin hai galeguidade, sin duda, nin hai un euro. Sin duda. Bueno, hablemos de otra crisis, la crisis que afecta a los socialistas gallegos, porque los tiempos de los socialistas gallegos no coinciden, ¿no? Mientras Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación de Lugo, daba un paso al frente para sustituir a Pachi Vázquez, este último, Pachi Vázquez, da largas para la elección del nuevo secretario general. Alba García tiene todas las claves para entender lo que está pasando en el Partido Socialista de Galicia. Tras el batacazo de las elecciones autonómicas, parecía que el Partido Socialista de Galicia se había fijado enero de 2013 para escoger a un nuevo secretario general. Pachi Vázquez anunció entonces que se celebraría un comité nacional en el que se convocaría el conclave de la sucesión. Ahora la agenda es diferente. El todavía secretario general opta por las primarias como método para elegir a su sucesor, pero para iniciar este proceso el PSDG tendría que tener la autorización de la Conferencia Orgánica del PSOE, una reunión que no se celebrará hasta octubre de 2013. Esta decisión supone dilatar el proceso. Sin embargo, Vázquez negó cualquier intención de perpetuarse en el cargo. Mire, se eu quixera perpetuarme, facía o que fixeron os outros 17 secretarios xerais, que era non convocar nada. Por certo, con resultados bastante peores que os que ten Galicia. Aunque todavía sin fecha, la carrera por el liderazgo se anima. El pasado sábado, el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, decidió dar un paso adelante, incluso si presentar su candidatura supone enfrentarse al exministro José Blanco, otro de los nombres que van cobrando más fuerza para suceder a Vázquez. Un anuncio que no pasó desapercibido en la sede gallega. A mí pareceme que todos os militantes de Galicia están traballando e aportando fórmulas para sacar adiante este partido. Eu valoro tanto a postura dun militante anónimo como a postura dun militante cualificado. Eso sí, desde Opino se llama a la calma. Besteiro pidió una hoja de ruta lo más rápida posible para renovar la directiva socialista. Por su parte, Pachi Vázquez pide tiempo. Lle podo decir que nadie máis co que lle fala ten ganas de que isto dé fruto e acabe pronto. Que eso non me vai a mover a min nin a organización deste partido a que por apurar non fagamos os deberes.
Este gran debate tendría como punto de partida el Comité Nacional del mes que viene. El objetivo es recabar la opinión de los militantes sobre 6 grandes asuntos: modelo económico, social, de Estado, calidad democrática, posición ante Europa y modelo de partido. Un debate del que el PSDG pretende salir renovado y reforzado para evitar que sus tensiones internas pasen factura a su labor como oposición. Bueno, Patxi Vázquez dilata entonces la celebración de esas primarias que al parecer los estatutos no le permiten en este momento, pero dilata ese congreso que podría ir hasta finales del 2013, o sea, de un año. Como estaba previsto, por otra parte. Un año. Es que yo no creo que haya nadie, excepto a Caetano, que se le pueda sorprender esta postura. Quiero decir, lo que hay que reconocerle a Patxi es una enorme cintura para encajar todos los avatares que se le presentan. Ahora tiene a Besteiro anunciando, no sin cierta ambigüedad, por cierto, ¿no?, pero anunciando, en fin, que él está ahí para plantear el debate interno, María, en el que se mantiene constantemente. No hay ninguna. Alguén que cando chegue o momento daré un paso á fronte. Bueno, non lleves ninguna ambigüedade. ¿cuál es el momento? Quiero decir, habrá quedado claro que ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? A mí pareceme que non vai ser a finais de 2013. Bueno, pero en cualquier caso, por moito que don Patxi Vázquez se poña bailando sevillana. Vamos a ver, una plataforma... Pois mira, nin porque o partido, nin porque a sociedade lle van consentir, nin porque a propia dinámica parlamentaria, un partido que está en un año en diva, o propio en reflexión, é imposible. O propio Rubalcaba dixo hoxe que Carme Chacón tiña razón, que non se podía estar parado tanto tempo. Bueno, sí, una cosa es reconocerlo y otra cosa es ejecutar otras acciones. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un secretario general de un partido tenga plataforma en positivo? Una de las plataformas que se han creado. Otra, algo así como por el socialismo, no sé qué. Besteiro anunciando que está dispuesto a entrar a la arena política. Y él vuelve a reiterarse y a ratificarse de que los tiempos son los que él marca. Y es verdad, porque él en estos momentos es el que controla la estructura del partido. Caetano, al tiempo tendrás que darme la razón con lo del banco, claro. Se teño que dar a razón, sentirei no moito polo Partido Socialista de Galicia. Evidentemente, está claro que non. Pero una cosa es, quiero decir, la necesidad que tenga el partido en sí, y otra cosa es que si la estrategia de Patxi le va a llevar a mantener los tiempos que él tiene establecidos y que evidentemente es el de mantenerse. Como se poña, don Patxi Vázquez é un cadáver político ambulante. As urnas do 21 de outubro dictaminaron o seu futuro. Xa pode dicir el que conserva o 20% dos votos e que en Cataluña só teñen o 13%, pode dicir o que queira, pero o que eu entendo, polo que coñezo do Partido dos Socialistas de Galicia, primeiro, o partido, a militancia do partido e as familias do partido, os varóns do partido, non lle van consentir que dilate este proceso de crise ata finais do ano que ven, e a propia sociedade galega vai demandar, porque o segundo partido do país non pode estar en situación de colapso un ano completo. ¿Cómo puedes afirmar eso si después de la pérdida electoral que hubo en esta comunidad autónoma y salió tanto sector crítico en pro de que realmente se estableciera ya, se iniciara ya una reflexión interna, y de pronto hay una reunión y todos están absolutamente de acuerdo que se tiene que mantener? ¿Cómo es posible que digas María, eso? en xaneiro saberemos... Vamos a dejar a nuestros otros dos tertulianos que también intervengan. Manolo, por favor, adelante. ¿Tienes una opinión también escéptica sobre el devenir del Partido Socialista? A mí me interesa menos el corto plazo y más el mensaje de fondo o la cuestión de fondo, ¿no? Ellos vienen diciendo ya desde hace meses y a lo mejor más que el debate es de ideas y no es un debate de personas, y mientras sigan negando eso, pues no harán nada, ni en clave gallega, ni en clave nacional, incluso hasta, ni aquí ni en España. Yo creo que es un debate, el debate que tienen que afrontar evidentemente es el de la renovación de las personas, porque prácticamente todas están amortizadas y saldadas, y como decía Tano, Patxi, en una democracia en condiciones, tenía que haber dimitido la misma noche electoral. Pero como entiendo que siguen tratando de mantener sus pequeñas cuotas y parcelas y las componendas y los, en fin, acuerdos que haya entre unos y otros, pues, bueno... Al único que le he escuchado hablar de una renovación de personas de una manera directa y abierta es a este que estamos viendo, a Besteiro,
bueno, pues este fin de semana, que lo incorporó ahí. Y es así. Entonces, no hay mucho que discurrir sobre reflexionar sobre las ideas, porque las ideas y el mensaje es el discurso. Ismael Rego también fue muy transparente en ese terreno, ¿no? Fue muy claro y evidente. Sí. Maite, ¿cuál es tu...? Lo que tienen que hacer, termino ya, digo que en mi opinión es, bueno, las ideas están claras, tienen que recuperar la confianza de la sociedad, pegarse el terreno y seguir trabajando con sus postulados y, evidentemente, bueno, pues adaptar el discurso a la coyuntura actual. Dicho esto, hay que renovar a toda la gente, porque están todos ahí con sus familias, con sus parcelas, los del norte, los del sur, los de Abel, los de Camaño, Pepe Blanco jugando con sus tiempos, y todos más o menos, y bueno, y Pachi supongo que tratando de aguantar la cuerda que pueda, y bueno, y a ver lo que puede pillar, porque evidentemente no va a continuar. Da la impresión también de que le está mandando un mensaje a los posibles candidatos para decirle, todavía no toca, ¿no? Pero es decir, a lo mejor se ha precipitado Besteiro. Un señor que lle dixo ao expresidente Touriño a noite na que perdeu as eleccións, vostede tense que ir para a casa, cando lle pasou a él o que lle pasou 21 de outubro, non ten que dicir nada, simplemente ten que mirar o que fixo e o que pediu 4 anos antes e actuar en consecuencia. Pero non se foi, Maite. Yo iba a empezar por ahí. Vamos al momento en que Touriño pierde las elecciones y pasó exactamente esto. Lo que es increíble, pero bueno, no es increíble, no, porque yo lo que veo viendo, o sea, el tema político lo ves así, ¿no? Por la prensa, y vas viendo que pasa una cosa en Orense y hay una reacción. Es en Lugo y hay otra reacción distinta. En función de los amiguitos o no amiguitos, las decisiones en el PSOE no se toman de la misma manera. Entonces, no es increíble que... Bueno, ya hay gente en el propio partido que está pidiendo hay una coherencia que se interna le devuelva la militancia por parte al alcalde de Orense, del líder de todavía el portavoz oficial del PSOE en el Parlamento de Galicia. O sea que no es increíble, es totalmente coherente dentro de su trayectoria. Pero lo que sí que es cierto que falta es una mayor renovación en cuanto a las personas que pueden estar saliendo porque ves a Paco Camaño otra vez, a Pepe Blanco otra vez, y además las oposiciones que hay internamente, o lo que percibo, es que son más de esos problemas de falta de amistad, ¿no? O de unos amiguitos que hay también dentro de estas familias, pequeñas familias, que parece que se están multiplicando de forma pero como exponencial, casi, ¿no? Iso é un dos activos de Besteiro, que digamos que dentro do establishment é a cara nova, é o que trae, porque neste caso a persoa é a mensaxe. Claro, bueno, tamén sale de Vigo, que tampouco tamén es nuevo, y tamén está saliendo... Los demás no tienen crédito. Y lo que sí falta es un poco más de contundencia, ya sea por caras viejas o por caras nuevas. ¿Esperáis que alguien más dé un paso al frente? Sin duda, sin duda. Yo ya he dicho la de ambigüedad de Besteiro, porque en cuanto Besteiro se manifiesta abiertamente y se ponga en la carrera, evidentemente en el sur aparecerá alguien que Besteiro no está, es... María. Yo ya sé que está, pero quiero decir, de forma formal, en cuanto tú dices automáticamente yo me voy a poner en la carrera, digamos, de la sucesión, está claro que algo en el sur se va a mover, eso es evidente, porque sí es verdad que Besteiro es la cara nueva, es la representación, en fin, de todo lo que tú puedas entender de renovación, etcétera, etcétera, pero es verdad que tiene una parte del sur en la cual no, ahí no encuentra demasiado eco. Pero entre as posibilidades de movimento do sur está unha delas é a que apoyen a alternativa de Besteiro. Puede ser, evidentemente. Se apoyarán ou non, pero é posible, ¿no? O puede tener alguna suya personal, que eso también puede ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que va a aparecer más de uno, sí. Seguramente. Bueno, pues estaremos pendientes. Perdona, Carla. Sí, dime. Digo que por historia que parece que ahora le toca a Lugo, ¿no? Liderar después de haber dado vueltas por el norte, el sur, Ourense, bueno, ahora le toca a Lugo. Xa co ministro parece que non vai poder ser. Ya vamos con la distribución territorial, eso nada. Bueno, es nuestro último programa del año, 2012, este martes. Supongo que ya tenéis escritas las cartas a los Reyes Magos. María, ¿tú qué pides? Escritas sí, pero acabadas no, aún no. Siempre abierta, hasta el último momento, ¿no? Podemos cantar unha panxoliña, Carla. Podéis, por supuesto, podéis. Manolo. Panxoliña o carta. Ambas cosas, carta en forma de panxoliña.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Os deseo a los 4 una feliz Navidad y un mejor, próspero año 2013. Ojalá que traiga trabajo, dinero y amor y salud para todo el mundo. María, o de próspero non é con retranca. Igual para ti, Igual para ti. Gracias, María, gracias, Manolo. Maite, encantada de tenerte aquí por primera vez, espero que vuelvas. Caetano, pues muchas gracias como siempre, y a todos ustedes, pues nada, les deseo lo mejor para estas Navidades y lo mejor para el próximo año. Ojalá sea un año más potente, más próspero para todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches.